Alberto, 42 años, dueño de un Fruver. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la Casa de Nariño. Estamos en la sala del Consejo de Ministros de esta casa, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para proteger vidas, para ayudar a que nuestro país salga adelante en medio de esta pandemia. Agradeciéndole a todas las familias colombianas que se han tomado a pecho la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro entorno y en la comunidad, recuperando vida productiva y por supuesto también observando todas las medidas de bioseguridad, también el lavado constante de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico. Empezamos nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en Colombia. Se han procesado hoy 21.526 pruebas, otro día importante en el número de pruebas en nuestro país. Y se han registrado casos positivos 5.335. Muchas personas me han preguntado que a qué se deben algunos de estos aumentos y yo quisiera destacar lo siguiente. Cerca del 70% de los nuevos casos están concentrados entre 5 y 6 municipios. Pero hay algo además importante para destacar, lo que se llama la búsqueda activa. En lugares donde vemos que se han presentado aceleraciones de casos, hemos tratado de ir a hacer trazabilidad y seguimiento y eso, por supuesto, se ve reflejado también en un aumento de las cifras. Pero en esos entes territoriales donde se está adelantando esa búsqueda activa, esa es una de las políticas más importantes para hacer un aislamiento oportuno, preventivo y que tenga también un beneficio para la comunidad. Quiero destacar que el día de hoy se han registrado 187 fallecimientos por COVID-19 y quiero reiterarle a las personas que han perdido los seres queridos mi solidaridad, mi sentimiento también de acompañarlos en oración. Pero también sea esta la oportunidad para sembrar una alerta, como lo hemos hecho de manera constante. Las personas que han fallecido hoy, de esas 187 personas, casi el 55% corresponden a personas mayores de 70 años. Por eso hago una vez más el énfasis que las personas de 70 años deben protegerse. En la medida de lo posible deben estar en casa. Sabemos que por el fallo de tutela van a tener la posibilidad de estar 2 horas diarias de esparcimiento. Pero en aquellos lugares donde se está acelerando el número de contagios, es de inmensa responsabilidad estar el mayor tiempo en casa. Y casi que me atrevo a decirlo de la siguiente manera. Lo ideal es que no salgan de casa y si lo van a hacer, sea brevemente para tener el espacio de esparcimiento, pero con una gran conciencia de que este sector de la población es el que es víctima de la mayor letalidad de este virus. Y quiero también indicar que cerca del 70% de las muertes registradas el día de hoy también se encuentra concentrada entre 5 y 6 municipios. Razón de más para que sigamos fortaleciendo todos los mecanismos y al interior de nuestras familias cuando nos acercamos
a las personas mayores de 70 años o personas inclusive menores que tengan preexistencias y que tengan comorbilidades, tengamos la precaución del uso del tapabocas, el lavado de manos, evitar los abrazos, evitar los besos, evitar saludarnos de mano. También hay una cifra muy importante para compartirles a ustedes el día de hoy y tiene que ver con el número de recuperados. Hoy se registraron 2.638 recuperados, una cifra muy importante que nos sitúa en 56.272 recuperados en el territorio nacional. Cuando hacemos el balance de todas las pruebas que se han hecho en Colombia, nos encontramos con que se han realizado 945.240 pruebas, de las cuales han sido descartadas 811.267 y los casos acumulados positivos son 133.973, de los cuales el 89% se encuentra en casa, el 6.1% se encuentra en hospitalización y el 0.7% de los casos confirmados de COVID se encuentra en una unidad de cuidado intensivo para representar 944 personas. Cuando miramos el entorno internacional, hoy el mundo registra 12.128.406 casos, de los cuales hay casos activos 4.629.475, hay recuperados 6.650.605 y han fallecido en todo el mundo 551.522 personas. Hoy el espacio de prevención y acción es un espacio muy importante porque nos acompañan varios expertos que están en todo el mundo. Nos acompaña el doctor Haddad desde Canadá, que ha estado promoviendo la atención integral en el sistema de salud. Nos acompaña el doctor Becerra, quien fuera subdirector de la Organización Mundial de la Salud desde México. Nos acompaña el doctor Córdoba, uno de los expertos que tiene nuestro país en salud mental, está con nosotros acá en la Casa de Nariño. Nos acompaña el ministro Fernando Ruiz y vamos a abordar esta temática donde hay muchas preguntas de los ciudadanos que esperamos contestar. Primero, sobre el comportamiento de la pandemia, segundo, sobre la salud integral, sobre los avances en materia de vacunas y sobre qué esperar en las próximas semanas de las tendencias del comportamiento de la pandemia en Latinoamérica, y para eso nos acompaña el doctor Trujillo, el director de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Pero antes de empezar, quisiera también hablarles a ustedes de dos temas. Uno, cómo sigue funcionando el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, de cómo se protegen empleos en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y cómo este programa, que llega con un subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente, hace presencia en aquellos trabajadores de esas empresas que vieron afectada su facturación y que gracias a este aporte lo que están es protegiendo la capacidad de proteger los empleos generados. Por eso quiero que veamos este ejemplo de una compañía de transporte que ha logrado proteger a cerca de 189 empleados gracias al PAEF. Nuestra empresa es una empresa de transporte que desde el 20 de marzo no ha podido laborar. Su actividad principal es la actividad transportadora en el sur de Santander. Gracias a este apoyo dimos el apoyo a 189 empleados. Fue una entrada y una ayuda para estas 189 familias que dependen de sus ingresos de la actividad transportadora en el sur de Santander. Estos 189 recibieron pues esta ayuda por parte del programa PAEF. Para nuestros empleados, los cuales pues están pasando un difícil momento ante el cierre de sus operaciones, esperamos que pronto podamos regresar a la normalidad. Después de que se reactive, utilicemos mucho las cosas de Colombia, porque necesitamos que todos los colombianos apoyen las empresas colombianas. Otras personas nos han preguntado sobre cómo avanzan los protocolos de bioseguridad en sectores que son tradicionales e importantes para la seguridad alimentaria de nuestro país, también para la exportación de alimentos, pero también para las cadenas de abastecimiento. Uno de esos sectores tiene que ver con los almacenes de depósitos generales de café,
donde los protocolos de bioseguridad son importantes. Por eso la adopción que ha tenido también de estos protocolos Almacafé, una empresa que tiene presencia en todo el territorio nacional, es un ejemplo de cómo el sector de alimentos se prepara y se prepara con muchísimo rigor para seguir atendiendo la demanda de alimentos de los colombianos, pero también para llegar a otros mercados. Veamos el caso de Almacafé. Almacafé ha diseñado un plan de respuesta a la emergencia por COVID-19 con el propósito de mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia para preservar la salud y bienestar de los colaboradores y atender las necesidades de la cadena de suministro. En cada una de las porterías se está haciendo un control de ingreso y búsqueda activa de casos, permitiendo solo el ingreso a personal esencial para la prestación de los servicios, cumpliendo con el uso obligatorio del tapabocas, desinfección del calzado, toma de la temperatura con termómetros infrarrojos, aplicación del cuestionario de validación de signos y síntomas y antecedentes epidemiológicos. Tan pronto se permite el ingreso de una persona, se hace el lavado de manos con agua y jabón y aplicación de alcohol diseminado. También estamos cuidando nuestras zonas comunes, adecuando las áreas, asegurando el distanciamiento. Para eso hemos retirado sillas de los comedores, demarcación de los puestos de trabajo y publicación de las instrucciones y recomendaciones en todas las áreas de la empresa. Yo soy responsable porque me cuido, te cuido y nos cuidamos. En Almacafé adoptamos los protocolos de bioseguridad. Sabemos que es un compromiso de todos y que con nuestra disciplina podemos lograrlo. Juntos construimos país. Bueno, ahí veíamos otro importante testimonio de cómo Almacafé, adoptando protocolos de bioseguridad, recupera vida productiva y también protege la salud y la vida. Vamos a dar inicio entonces a este diálogo que tenemos hoy con expertos en materia de salud. Vamos a tocar los temas de salud mental, cómo está funcionando la línea 192, qué medidas se han tomado en trabajo colaborativo con gobiernos locales y también qué recomendaciones debemos observar, no solamente para las personas que han estado en aislamiento con situaciones de ansiedad y demás, sino también algo que es importante. Hemos visto que algunos estudios recientes a nivel internacional muestran algunas secuelas de carácter mental a las personas que han sido agredidas por el coronavirus y yo creo que también es bueno despejar dudas sobre esta materia. Así que voy a empezar con el ministro de Salud, con Fernando Ruiz, que le he pedido que haga referencia al balance que tenemos en términos de la atención en salud mental, las facilidades que están abiertas con la línea 192 y también, ministro, que hagamos una actualización para los colombianos que nos acompañan, de cómo va la distribución de ventiladores, de cuáles son las metas que esperamos lograr esta semana también para la atención de pacientes críticos. Pero le doy la palabra para que empecemos con ese tema tan importante que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con la adaptación a lo que será un proceso largo, porque el COVID-19 lo tendremos por lo menos un año más. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente. El hecho de tener un aislamiento obligatorio de larga data como el que hemos enfrentado los colombianos nos ha llevado a unos efectos muy importantes en términos, primero, del cambio en la cotidianidad de vida, en las rutinas que tenemos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que nos relacionamos, en cómo nos socializamos, llevándonos a estar mucho más cercanos a un confinamiento dentro de nuestros propios hogares y muchas veces en relaciones de cercanía con nuestra propia familia que usualmente no tenemos en la cotidianidad cuando la rutina de las personas es salir a trabajar, dejar espacios en casa y regresar. Y esto nos ha llevado a estar cerca, a estar mucho más juntos y a enfrentar muchas de las situaciones complejas que se dan a veces incluso en los propios grupos familiares. Todo este cambio es evidente que nos iba a generar situaciones de salud mental importantes, temas como mayor depresión, probablemente mayores riesgos de maltrato físico al interior de las propias familias, problemas de adaptación o de adaptación a las nuevas formas de trabajo que teníamos que abordar y otros temas puramente relacionales ya en el día a día de lo que debía enfrentar. Por esa razón, desde el inicio de la epidemia y el aislamiento preventivo, se consideró desde el Gobierno Nacional que era absolutamente importante tener una estrategia que abordara los problemas de salud mental.
temas que fueron consultados muy temprano con grupos de psicólogos, psiquiatras y buscando establecer cuáles serían los mecanismos o las formas de apoyar y de asistir a nuestra población en esas situaciones tan complejas que involucraba el cambio de vida que nos enfrentamos. Dentro de eso se definieron al menos 5 temas. Un tema, establecer una comunicación diferencial de acuerdo con los públicos, de acuerdo con el género, con las condiciones de curso de vida, con las condiciones étnicas, cómo las relaciones podrían ser diferenciales. También, segundo, muy importante, el enfoque en algunos grupos específicos que podrían tener mayor riesgo, entre ellos nuestros trabajadores de la salud, que estaban enfrentando situaciones además de las relacionadas con el aislamiento, situaciones de estrés muy especiales por tener que estar enfrentando de primera mano el COVID y formas nuevas, tercero, formas nuevas de llegar con todo un reto que representaba pasar de unas estrategias de atención en salud mental donde la presencialidad era lo más relevante, a estrategias donde los medios digitales, la telesalud tenían que volverse fundamentales y también nuevos manejos de urgencias dentro de ámbitos donde teníamos limitación en los propios hospitales generales por la atención del COVID y por último, cómo articular esa oferta de servicios incluyendo temas como voluntariado, atención telefónica con la línea 92 y desarrollo de grupos de mutua ayuda. Hoy podemos decir que tenemos, según las evaluaciones que hemos hecho, al menos 70% de cobertura en líneas de apoyo y tenemos incluso medios digitales, señor presidente, con los cuales estamos haciendo estrategias muy innovadoras y mencionaría solamente una, la way.com.co que está implantando la Universidad de Envigado en el departamento de Antioquia. Inclusive, ministro, ya que usted está haciendo mención sobre la atención y la capacidad de atender con cobertura, donde hemos tenido el apoyo de varios profesionales expertos, antes de que nos hablen sobre la dispersión de ventiladores en el territorio, yo quisiera que los colombianos vieran cómo pueden acceder a la línea 192, donde van a tener consejo y apoyo en temas de salud mental. La línea 192, opción 4, fue prevista por el Gobierno Nacional para atender las solicitudes de la población en materia de salud mental. Fueron 40 psicólogos, 36 teleorientadores y 4 supervisores dispuestos para dicha atención en todo el territorio nacional. A la fecha, han sido atendidas 7.169 llamadas. El 32% de las personas se atendieron por síntomas de depresión y ansiedad como principales temas a tratar, principalmente de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. El 4,3% de las atenciones se realizan con población étnica, principalmente afrodescendiente e indígenas. El 4,5% con grupos vulnerables, mayoritariamente personas víctimas en conflicto armado y personas en condición de discapacidad. Adicionalmente, el 8% de las atenciones se han orientado al apoyo de niños, niñas y adolescentes en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Colombia, 1 de cada 2 personas puede haber sufrido un trastorno de ansiedad en lo corrido de su vida, por lo cual, en tiempo de aislamiento preventivo, se hace importante cuidar la salud mental y hablar con expertos. Bueno, ahí estábamos viendo la importancia de la línea 192 y, ministro Fernando, nosotros vamos a estar muy activos en los próximos días, no solamente acompañando la entrega también de ventiladores, sino haciendo una revisión de medidas que se están adoptando en varias ciudades del país. Estaremos el día de mañana en la ciudad de Montería, no solamente entregando ventiladores, un contingente importante, sino que también vamos a estar revisando el puesto de mando unificado, las medidas de cercos epidemiológicos. Estaremos el día sábado en la ciudad de Medellín, también en la ciudad de Cali. Entonces, me gustaría que usted le hable a los colombianos de cómo está la distribución, cuánto vamos a llevar a estas 3 ciudades y cómo también se está haciendo una dispersión estratégica por parte del ministerio en los próximos días. Sí, presidente, esto es muy importante y es clave que los colombianos tengan la información precisa y actualizada de cómo está la situación hoy en día en la entrega de ventiladores. Nosotros tenemos un compromiso de adquisición de parte del gobierno de 4.658 ventiladores que nos llevarán
a consolidar más de 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Ya nuestra cuenta está encima de los 7.000 camas de cuidado intensivo a partir de un número que iniciamos de 5.300. Esto ha sido un cambio muy importante. En mayo, junio y julio, en lo que llevamos hasta ahora, han llegado al país 1.134 de los 4.600 ventiladores adquiridos tanto por el Ministerio de Salud como por la Unidad de Gestión de Riesgo, y además tenemos 200 que han sido donados por el gobierno de los Estados Unidos. A final de julio tendremos 2.971 ventiladores para distribuir, de manera que podemos dar un mensaje de tranquilidad a la mayor parte de los gobernadores y alcaldes, en el sentido que tenemos una base suficiente para poder hacer la distribución, y que esa priorización se ha venido haciendo específicamente desde el Comité Estratégico del Ministerio de Salud, buscando establecer prioridades según las tasas de afectación que tenemos en cada una de las ciudades y en cada uno de los departamentos. La cantidad que hemos entregado hasta ahora son 642 ventiladores. La semana pasada presentábamos un plan donde teníamos que íbamos a entregar 450, y tenemos en este momento en trámites de entrega 313 para completar un total de 955 que estaríamos terminando al final de esta semana. La entrega que usted va a hacer, señor presidente, y el plan que vamos a tener de trabajo incluye ya en el departamento de Córdoba el día de mañana, con los 30 que ya fueron despachados, que ya están siendo instalados, señor presidente, y un número importante de 50 enviados al departamento de Antioquia, Medellín, y al departamento del Valle del Cauca, que están en una tasa de afectación importante. Serían 100 que estaríamos entregando, usted estaría entregando el sábado, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y nos acompaña desde la ciudad de Toronto, en Canadá, el doctor Alejandro Haddad, un compatriota que lleva muchos años haciendo innovación en el sector de la salud, que ha creado además un centro especializado de innovación en salud, que ha estado convocando a las mentes más brillantes de la salud pública para hacer reflexiones sobre cómo enfrentar esta pandemia, cómo vamos a lograr, toda vez que esta pandemia va a durar por lo menos un año más, controlar dos objetivos: el objetivo de proteger la vida y la salud, el objetivo de recuperar vida productiva y de hacerlo con un gran sentido integral de nuestra protección. Doctor Alejandro Haddad, gracias por acompañarnos, gracias por dejar siempre en alto el nombre de nuestro país, y agradeciéndole su participación en este espacio, quisiéramos que nos compartiera sus reflexiones sobre esta materia. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo un rato con todas nosotras. Y creo que lo más importante que podría contribuir es el concepto de salud. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de salud? Luego de más de 3 años de haber tenido una conversación a nivel global, concluimos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es realmente la habilidad que tenemos para adaptarnos a los desafíos inevitables que nos presenta la vida. Y en una situación de pandemia, es obvio que un virus como el COVID-19 tiene la capacidad de desafiarnos físicamente. Puede afectar nuestros órganos, especialmente el sistema respiratorio. Lo que es fundamental es reconocer que una pandemia como esta tiene también desafíos mentales, desafíos sociales y desafíos espirituales, y que son parte de lo que llamamos salud. Debemos adaptarnos a todos esos desafíos. Los desafíos mentales, por ejemplo, se manifiestan básicamente en forma emocional. Es normal que sintamos miedo, que sintamos ansiedad, que sintamos rabia, frustración, estrés. Desde el punto de vista social, pues claro, nos sentimos desafiados por preocupaciones económicas, porque vaya a haber una crisis financiera. Desde el punto de vista espiritual, esta es la crisis existencial, la amenaza existencial más grande que hemos tenido en nuestras vidas, y esto nos cuestiona el sentido de nuestras vidas y nuestro propósito. Por esto es fundamental que entendamos que no solo los desafíos físicos son importantes, sino que debemos
ser capaces juntos de adaptarnos a esos otros desafíos y que esto va mucho más allá de los servicios médicos, que usualmente consideramos como los únicos que tienen que ver con nuestra salud. Y que si vamos a considerarnos saludables, solo será posible si podemos afrontar a estos desafíos adaptándonos a ellos y a todo nivel, porque esto va mucho más allá de lo individual o de lo familiar o de lo municipal o departamental o aún de lo nacional. Este desafío es de especie, es global y tenemos que reconocer también que no solo un virus es contagioso, que todos esos otros desafíos están siendo alimentados por lo que se conoce como el contagio social. Las ideas, las emociones, los comportamientos se pueden contagiar. La risa, por ejemplo, es contagiosa. Una canción, cuando se vuelve un éxito mundial, lo logra por contagiarse a nivel global. Por esto tenemos que tener mucho cuidado sobre qué vamos a contagiar más allá. Obviamente, no estoy hablando del virus, estoy hablando de nuestras ideas, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Y que evitemos contagiar a toda costa lo negativo. Que no creamos una pandemia de miedo, o de frustración o de egoísmo, sino que decidamos contribuir a hacer contagioso lo positivo. La solidaridad, la generosidad, la esperanza. Y que así, si lo logramos a todo nivel y simultáneamente, podremos lograr salir de esta saludables e idealmente fortalecidos como parte de un planeta próspero. Muchísimas gracias por esa reflexión, doctor Haddad. Y de pronto lo que me gustaría preguntarle para una respuesta muy breve de parte suya, en ese concepto donde usted invita a que todos debemos ser responsables, autorregulados, tener ese sentido también de cultura ciudadana, usted ha dicho algo muy importante, no podemos estar de manera aislada indefinidamente y tenemos que ir recuperando esos espacios de vida productiva y esos espacios se recuperan con autocuidado y con un sentido de responsabilidad. Usted ha sido una de las mentes en la medicina que ha estado invitando a la reflexión integral de cada persona. En ese espacio de recuperación de vida productiva, pero también de tener precauciones al interior del hogar, si usted fuera a darle un consejo a esa persona que está empezando a recuperar, pero que también tiene miedo, ¿cómo esas medidas de autocuidado realmente pueden fortalecer su actitud en un momento donde hay que vencer el miedo y donde hay que también entender que nos toca convivir con esta pandemia por un periodo que es mucho más largo del que todos quisiéramos? Yo querría compartir el mensaje tal vez más importante que recibimos de colegas que han tenido que enfrentar estos desafíos por un poco más de tiempo que nosotros. El mensaje es que de esta podemos salir. No es la primera y no será la última de las pandemias que enfrentaremos. Lo esencial es que balanceemos la necesidad de regresar a lo que me gustaría llamar lo normal, pero no va a ser el normal viejo, va a ser un nuevo normal y va a ser el siguiente normal. Y que lo hagamos con mucha cautela. El mensaje que hemos recibido es que debemos sentir que estamos sobreactuando, que estamos reaccionando tal vez de una forma exagerada, y que si esa es la sensación que tenemos, estamos haciendo lo correcto. Si nos sentimos con mucha tranquilidad y que no nos va a pasar nada, muy probablemente nos estamos exponiendo a un riesgo mucho más alto que el que deberíamos enfrentar. Muchísimas gracias, doctor Haddad. Le deseo lo mejor y esperamos seguir contando con su opinión y su compañía en prevención y acción. También nos acompaña desde la Ciudad de México el doctor Francisco Becerra, es un prestigioso médico mexicano, quien fuera subdirector de la Organización Mundial de la Salud, una autoridad que lo hemos visto en varios medios internacionales haciendo reflexiones sobre el comportamiento de la pandemia. Doctor Becerra, yo quisiera agradecerle que nos acompañe hoy y hacerle una pregunta, y es, usted ha estado compartiendo muchas opiniones sobre cómo avanza en América Latina el COVID-19. También usted ha dicho, hay que ir recuperando vida productiva, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con autocuidado, hay que hacerlo con distanciamiento, pero su opinión en general de cómo lo está haciendo América Latina y de cómo debemos prepararnos para enfrentar las próximas semanas y meses es algo muy importante que quisiéramos nos comparta a todos los colombianos.
Muchas gracias por la invitación, señor presidente. Es un gusto y un honor estar con ustedes. Aprovecho para saludar a Alejandro Haddad y a mi amigo Fernando Ruiz, ministro de Salud. Creo que la problemática que estamos viendo a nivel latinoamericano, señor presidente, es el incremento de casos que hemos tenido y que nos pusieron el nombre de hotspot, ¿no? El lugar caliente de ahorita del mundo, donde estamos teniendo la mayor cantidad de casos. Creo que en este sentido tenemos que aprender de lo que ha sucedido en otros países y en otras grandes ciudades, de que si de repente nos olvidamos del distanciamiento social, de las medidas de higiene, de las medidas de prevención, vamos a volver a tener un incremento muy importante de casos y no vamos a poder controlar lo que estamos viendo. En este sentido, sí es importante entender la responsabilidad social que usted decía al inicio del programa, la responsabilidad y esta parte de qué vamos a contagiar positivamente, que nos decía el doctor Haddad, que es decir, qué vamos a poder contagiarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, de comportarnos de una manera adecuada, de comportarnos de una manera socialmente responsable para poder evitar este problema que siga creciendo. Creo que América Latina tiene varios retos en este sentido. Uno, este problema ha demostrado una fragilidad de los sistemas de salud en todo el continente. Otro, también nos ha puesto en evidencia lo que ya todo el mundo sabemos, pero creo que ahorita nos está golpeando más, es las inequidades que tenemos en el continente y cómo las poblaciones con menos recursos, en población de vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, poblaciones rurales, en cinturones de pobreza alrededor de las ciudades o de los grandes centros de trabajo, son los que más están sufriendo, porque les pedimos que se laven las manos, pero no tienen agua. Les pedimos a los niños que hagan escuela desde el Internet, pero no tienen una computadora en casa y tampoco tienen un acceso a Internet. Creo que es ahí, señor presidente, donde las políticas públicas tienen que fortalecerse para incrementar el financiamiento en salud, para fortalecer y tener sistemas resilientes de salud y también para poder apoyar a esas poblaciones en estado de vulnerabilidad que tengan acceso a los servicios mínimos, ir disminuyendo los determinantes sociales en salud para que sean determinantes positivos y no determinantes que vayan en detrimento a los accesos de salud y a una vida sana. Creo que si América Latina pudiese tomar ese camino de poder llevar a estas poblaciones a un mejor nivel de vida y poder ayudar a los sistemas de salud a ser sistemas resilientes con un enfoque de salud pública y no nada más una visión medicalizada de la atención en salud, creo que este continente todavía podemos y tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas positivas, señor presidente. Muchas gracias, doctor Becerra. Y déjeme, yo le hago una pregunta también para una respuesta puntual, breve, y tiene que ver con dos temas en los que usted ha estado involucrado, siguiéndolo muy de cerca. Usted estuvo también como alto directivo de la Organización Mundial de la Salud. Su opinión sobre cómo avanza el desarrollo de una eventual vacuna. ¿Qué tiempos deberíamos tener? Obviamente no pretendo que usted me diga con certeza cuándo tendremos una vacuna, pero ¿qué tiempos cree usted, por los avances que se están viendo en varios países, que podrían ser realistas? Y lo otro, también su opinión sobre tratamientos, sobre algunas exploraciones clínicas que se han hecho de eventuales tratamientos que puedan disminuir la afectación en los pacientes críticos. Me gustaría preguntarle eso, doctor Becerra. Con todo gusto. Mire, señor presidente, tenemos ahí, esta pandemia nos ha traído situaciones de un gran desconocimiento a lo que nos estábamos enfrentando y a lo que el mundo se está enfrentando y hacia dónde teníamos que trabajar y qué es lo que teníamos que trabajar. Creo que empecemos por la vacuna. Primero, no hay una fecha exacta de la vacuna porque los retos son muchos y también las oportunidades. En el sentido de que nos permite ver hacia el futuro con optimismo, el que se contará con una vacuna que será una más dentro del arsenal de vacunas y que será de una manera de poder proteger a la población y retomar una vida de relacionamiento normal, que es lo que estamos buscando y lo que nos interesa. Es un futuro incierto porque aún no sabemos cuándo estará disponible ni qué tan eficiente será en proteger a los vacunados, si se va a requerir una o dos o más dosis, si nos ayudará a tener una protección permanente o si vamos a tener que requerir vacunación periódica como es la vacuna de la influenza ahora. Algunas compañías, que muchas están en una lucha mercadológica, ya se están aventurando a dar algunas fechas, algunas hablan de septiembre, otras de octubre, otras de finales de año.
pero hay otras que son más cautas y no han puesto una fecha. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones de preguntarnos hasta dónde se puede poner una fecha clara cuando no hay estudios todavía definitivos que nos digan esta vacuna sí es efectiva y es eficiente y sí protege. Ha sido también una cuestión importante el ver, por ejemplo, los tratamientos que se han ido aprendiendo mucho en cuestión de ir tratando los síntomas y los signos que los pacientes tienen, y no hemos encontrado un solo tratamiento que nos permita trabajar de una manera adecuada la enfermedad como tal. Se han estado experimentando muchos medicamentos antivirales, se han estado haciendo los llamados cócteles médicos para tratar lo que ya se sabe que afecta a la inflamación, que afecta un serio problema de coagulación, y ese es el tipo de manejo, cuando se hace un manejo sintomático, creo que es cuando se ha tenido mejores resultados. Las experimentaciones siguen, se sigue haciendo ensayos clínicos a través de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá podamos tener alguna respuesta rápida, hay muchos aún en experimentación, señor presidente, pero creo que como salubrista, como gente que ha trabajado toda su vida en salud pública y con mi experiencia en la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito de vacunas, yo sí veo con un futuro prometedor en vacunas, pero que también nos pone grandes cuestionamientos bioéticos, y ahí eso va a ser más un campo para el doctor Haddad como filósofo. En algún momento, ¿a quién vamos a empezar a vacunar? ¿Cómo vamos a poder llegar a hacer la vacuna a toda la población global? ¿Cómo vamos a asegurar que la gente que vive en países pobres como en países ricos también la reciban de la misma manera? ¿Cómo vamos a poder definir si vamos a vacunar primero a los viejos o al personal médico o a los niños o a las mujeres embarazadas? Muchos cuestionamientos se vienen, ojalá que se pueda dar a nivel global con una discusión seria, profunda, y que tengamos siempre en la mente a las poblaciones más necesitadas como las que tenemos en América Latina. Muchísimas gracias, doctor Becerra. No sabe cuánto le agradecemos que nos ha dedicado este tiempo. Esperamos que nos pueda seguir acompañando en estos espacios informativos para el pueblo colombiano. Su visión como experto, como salubrista, como alguien que ha estado en la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, le agradecemos profundamente y mis mejores deseos para usted. También hoy tuvimos la posibilidad de conectarnos con el doctor Antonio Trujillo, con quien hemos estado compartiendo desde hace varios meses espacios de análisis sobre el comportamiento de la pandemia. El doctor Trujillo dirige el Centro de Salud Internacional en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Él está en la ciudad de Baltimore. Y esta mañana le enviamos una pregunta para que él también la comparta con los colombianos, y es justamente cuáles son las medidas que en el momento en el que nos encontramos enfrentando la pandemia podemos seguirle quitando velocidad de propagación al virus, y por supuesto cómo esas medidas inciden e incidirán en lo que será un periodo prolongado. Así que, doctor Antonio, pues yo le agradezco que nos haya enviado este mensaje y me gustaría que lo comparta con los colombianos. Muchas gracias, señor presidente Duque y señor ministro de la Salud, doctor Ruiz, por invitarme al programa. En una ocasión pasada conversamos que la apertura de la economía involucraría un plan que estaría dominado por el uso de estadísticas, que sería flexible para tomar la decisión si volver a cerrar o si continuar. En las semanas pasadas se ha observado en Colombia un brote del virus, un crecimiento acelerado de los casos, de las hospitalizaciones y del uso de las unidades de cuidado intensivo. Es interesante notar que este caso acelerado del COVID-19 no es único en Colombia. Países que creían haber controlado la epidemia han vuelto a haber brotes, por ejemplo, Portugal e Israel. Más aún, países que hoy en día ven una mortalidad decreciente, en el pasado tuvieron que volver a cerrar, como el caso de Alemania. Es así que Colombia no es un caso aparte. Sin embargo, los datos de Colombia, cuando la analizamos por millón de habitantes, están todavía muy por debajo de lo que se observa en Brasil, Chile, Perú y México, tanto en número de casos
tanto en positividad, tanto en mortalidad y tanto en hospitalizaciones. El crecimiento y el brote que se ha observado en estos países tiene tres elementos característicos. Por un lado, se observa que el país tiene en varias áreas controlada la epidemia y en ciertas áreas hay brotes. Segundo, se observa que los nuevos casos son entre las personas más jóvenes. La edad promedio de los nuevos casos va disminuyendo. Y tercero, se sigue observando que la mortalidad está concentrada en el adulto mayor. Colombia no escapa a estas tres cosas. En Colombia hay una gran proporción del país donde está controlado, pero hay una serie de municipios y ciudades donde el virus ha tenido un brote muy fuerte y hay que tomar acciones y medidas concretas para disminuirlo. ¿Qué acciones sugiero yo que se tomen en Colombia? En primer lugar, identificar rápidamente estos municipios y ciudades de alto riesgo, alto crecimiento y establecer indicadores basados en mortalidad, basados en tasa de positividad, basados en hospitalizaciones y basados en capacidad instalada de las unidades de cuidado intensivo, de manera de identificar regiones geográficas con alto riesgo. Segundo, en estas zonas de alto riesgo se debe determinar si estamos a la capacidad máxima de hacer pruebas y si no, hacer un plan para llevar al máximo la capacidad de pruebas. Colombia hoy en día está haciendo cercano de 18.000 pruebas al día, lo cual es un extremo en la región. Sin embargo, hay zonas que no están todavía a una máxima capacidad. En tercer lugar, pruebas sin monitoreo no son útiles. De manera que hay que fortalecer la capacidad de estas áreas de alto riesgo de monitorear la zona, de llegar a los casos, al caso que fue positivo y los contactos y estar seguros que está ocurriendo la cuarentena. Siguiente, se deben continuar las campañas para el uso de máscaras, de separación social, para el lavado de las manos y todas estas medidas de políticas de salud pública que contribuyen a disminuir el crecimiento del virus. Por largo tiempo se mantuvo un alto uso de las máscaras, pero después de tanto tiempo la gente ha bajado un poco la guardia. Es importante. Siguiente, se debe hacer un grupo de medidas para ayudar a la población mayor a bajar la mortalidad. Esto es muy importante. Y por último, se debe establecer un plan de acción que se adelante al virus. De manera que si tenemos una zona geográfica en una ciudad donde hay alta concentración de pacientes con casos positivos, no es necesario hacer la prueba, hay que actuar antes para ir bajando la propagación del virus. En conclusión, estoy seguro que si el gobierno de Colombia implementa estos pasos, se va a doblegar la velocidad de propagación del virus y volveremos a los niveles donde está controlado el virus. Esto ayudará a proteger la salud de la población y a continuar con el crecimiento de la economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Yo creo que esos comentarios que usted nos hace son muy pertinentes. Nosotros los hemos venido discutiendo también con el grupo de expertos. Usted nos ha acompañado allí. Y yo quisiera rápidamente, ministro Fernando, el doctor Trujillo ha estado participando también en nuestras mesas de expertos. Estos son los criterios que se están aplicando. Usted estaba acompañando a distintos municipios con estas recomendaciones. Hoy usted, por ejemplo, tuvo una reunión preparatoria al puesto de mando unificado con la ciudad de Bogotá, donde por instrucciones mías le he pedido que estemos acompañando a la ciudad el día de mañana en cercos epidemiológicos puntuales y también en pilotos que se pueden explorar en la ciudad. Pero casi que brevemente, de estas recomendaciones, ¿cuáles son las que ya hoy podríamos decir han sido parte del éxito en la manera como hemos enfrentado en algunas ciudades, sabiendo que tenemos desafíos que no son menores en algunos municipios del país? Sí, presidente, muy importante las palabras del doctor Trujillo, quien hace parte con la Universidad de Hopkins de nuestra comité asesor y con los cuales hemos venido trabajando fuertemente sobre el tema. Temas que son críticos que hemos tomado. Nosotros iniciamos, antes de iniciar la epidemia, pensábamos en plantear una estrategia homogénea nacional. La evidencia nos ha venido mostrando que es necesario considerar las ciudades y su velocidad de crecimiento, que ha sido diferencial.
De hecho, tenemos casi 500 municipios donde no tenemos ninguna afectación ni un solo caso de COVID. Necesariamente nos ha llevado a esa estrategia que plantea el doctor Trujillo de ir tomando ciudad por ciudad, actuando muy precautelativamente, llegando a la ciudad con los indicadores, los 9 indicadores que hemos venido siguiendo, con una clasificación de ciudades de la cual hablamos ayer y bajo la cual las acciones se abordan de manera diferencial. Seguimiento de brotes, trabajo con la comunidad para el uso permanente del tapabocas, de no bajar la guardia en el uso del tapabocas, de ese crecimiento tan grande que hemos tenido en la aplicación de pruebas y también de la aplicación de la metodología PRAS para ir haciendo además ese rastreo acelerado, activo y la posibilidad de llevar a las personas a aislamiento tan pronto son identificados. Yo creo que nosotros hemos tenido una capacidad de responder que ha crecido sustancialmente y evidentemente lo que corresponde aquí es también esa posibilidad, presidente, de focalizar y actuar territorialmente como lo dice el doctor Trujillo y como lo hemos venido haciendo a nivel nacional. Gracias, ministro. Y es también un honor para nosotros tener nuevamente aquí al doctor Rodrigo Córdoba, quien ha sido el director del Centro de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, una persona experta en salud mental y que ha venido también estudiando el fenómeno de la pandemia y cómo en nuestro país y en otros países debemos prepararnos para lo que será un proceso largo, hacerlo sin fatiga mental y, por supuesto, teniendo en cuenta recomendaciones que han sido discutidas al interior de varias organizaciones especializadas a nivel mundial. Doctor Córdoba, yo quiero agradecerle una vez más que esté con nosotros. Usted nos dio pautas muy importantes para los colombianos hace un mes, hace 2 meses. Hoy, en el momento en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que vamos a tener amor y amistad con COVID, Halloween con COVID, Navidad con COVID, muy posiblemente, si esto tarda un año, tendremos que seguir en un proceso de adaptación, de preparación y de eficiencia y de eficacia personal a partir de la cultura ciudadana. En ese proceso donde usted ha tenido que lidiar con casos de ansiedad, de depresión, inclusive de personas, adultos mayores que con justificación se han sentido en una situación de tedio, ¿qué recomendaciones podría darle usted a ellos, entendiendo que es muy importante en el momento en el que nos encontramos en muchos municipios tener ese esfuerzo adicional para evitar más muertes y evitar más contagios? Lo escuchamos. Señor presidente, un gusto, señor ministro, televidentes. Hemos acuñado un término que hemos denominado con el grupo del Ministerio de la fatiga, la fatiga de la precaución, la fatiga de los cuidados, y en ese sentido creo que es muy importante identificar una serie de señales. Lo primero es que el gran motor de todo este proceso tiene que ser el optimismo y la esperanza. Es decir, todos vamos a salir adelante y en la medida que aunamos esfuerzos, en la medida que estemos todos caminando en la misma dirección, seguramente vamos a llegar a un lugar mucho más grato y seguramente muchos países han salido adelante, muchos de nuestros conciudadanos que han tenido situaciones de este sentido. Entonces, lo primero es identificar las señales de alarma. Yo lo decía hace poco en un foro, señor presidente, que lo físico ha dejado unas huellas de tigre, pero que lo mental va a dejar huellas de elefante. Y para eso tenemos que cada uno estar preparado, reconocer en nosotros mismos que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, si empezamos a tener mayor irritabilidad, si empezamos a dormir mal, si empezamos a estar más inestables, si somos más conflictivos, algo está pasando y es importante o hacer ejercicio o buscar ayuda. Y quizás quiero hablar de algo, señor presidente, y es de que tenemos que disminuir profundamente el estigma de la enfermedad. Es decir, las personas que tengan manifestaciones consulten prontamente, consulten rápidamente. La mayoría de las personas se recuperan en casa y entonces buscar los servicios de salud oportunamente, detectar tempranamente, intervenir de manera precoz, lo que llamamos la atención primaria, es absolutamente necesario. Entonces, en términos físicos, en términos mentales, si somos capaces de hablar de nosotros mismos y de reconocer la enfermedad, seguramente una prueba oportuna, unas intervenciones más comunes, allí radica el éxito en términos sanitarios, físicos y mentales.
Doctor Rodrigo, y una pregunta que yo también quisiera hacerle. En el ambiente familiar, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, tenemos un familiar mayor de 70 años que no vemos hace tiempo, que tiene ansiedad, que está preocupado, que se ha visto de pronto golpeado por el tedio. ¿Qué recomendaciones le puede hacer a los colombianos, hacia nosotros, de cómo aproximarnos a ese pariente que queremos tanto, con el que compartíamos con frecuencia, que hoy no lo estamos haciendo, para poder ayudar a que se proteja y a que tenga también esperanza, tranquilidad, sabiendo que esta es una enfermedad que desafortunadamente más de un 50% en nuestro país es letal con los mayores de 70 años? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista de su experticia como psiquiatra, como psicólogo, nos podría dar a todos nosotros? Me alegra mucho que lo hable en esos términos, señor presidente, como habla usted, porque la salud mental hay que hablarla en primera persona. Es decir, esa preocupación que ha sentido, la hemos sentido todos, por nuestro familiar, por nuestra vida familiar. Es decir, tenemos que pensar en que esto no es de los otros, esto es de nosotros. Entonces todos tenemos una persona cercana. En ese sentido es muy importante identificar las señales de alarma, generar sentimientos de cobijo. Como dicen los españoles, la telemática nos ha ayudado de manera conveniente y prudente. Invitar a las personas mayores, que en ese sentido hay una serie de medidas. No perder, si tiene una posibilidad, aprovechar las horas que están dispuestas, no perder la oportunidad de tener sol, de salir a hacer ejercicio. La mejor manera de enfrentar este proceso es estando saludables. Es decir, comer bien, hacer ejercicio, tener la mejor disposición, tener el mejor ánimo y pensar que hay día distinto, que hay un día después y que será quizás ese día en que podamos restablecer, y como lo decía Alex, no necesariamente la normalidad añorada, sino la normalidad con la que hemos crecido en este proceso. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Pero un solo llamado muy breve, señor presidente. En los vecinos, en los que viven en comunidades, las personas mayores que tienen limitaciones, que saben que están solos, ojalá podamos ofrecerle, yo le ayudo con el mercado, yo le ayudo con algunas de las actividades que usted no tiene quien le haga en este momento, y quizás estamos haciendo y construyendo país. Doctor Córdoba, yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta para que me la responda brevemente porque estamos contra el tiempo, pero un caso que lo vi en días recientes, una persona cercana tenía a su padre ya con una situación de tedio y fue a visitarlo y terminó sin darse cuenta siendo asintomático, transmitiéndole el virus a su padre con un desenlace fatal. El manejo del duelo, que es algo tan importante, porque muchas de las familias no han podido tener funerales por las circunstancias en las que hemos estado, han perdido los seres queridos y a veces son temas que son obvios, pero usted ha sido también una persona que ha estudiado ese fenómeno. Ese manejo del duelo para las personas que han perdido sus seres queridos, ¿qué mensaje les transmite usted? Quizás es una de las situaciones más difíciles, y cuando nosotros vemos las cifras de fallecidos pensamos en todo lo que nos ha impactado, y en esas personas es casi, primero, ese mensaje solidario que estamos. La primera fase del duelo es como si esto no hubiera ocurrido, como si esto fuera mentira, pero no es necesario culpabilizarse, porque empezamos a pasarnos responsabilidades y situaciones, y lastimosamente los seres humanos somos finitos, los seres humanos tenemos final, y en ese sentido creo que vivir con los mejores recuerdos, traer las personas que sienten y son vividas, vivirán eternamente, porque viven en el afecto, viven en el corazón, viven en las neuronas, viven en los hechos y en la trascendencia que dejaron. Y yo creo que en eso es muy importante invitar a todos que, además de todo esto, que es muy doloroso, toda pérdida es muy dolorosa, que todos esos recuerdos nutran, y el mejor homenaje es recordarlo con el mejor afecto y con la mejor impresión. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. No sabe cuánto le agradecemos que nos acompañe en Prevención y Acción, y justamente en el trabajo de los expertos también en salud mental hay unas recomendaciones que quisiéramos que ustedes tuvieran en sus casas de cómo enfrentar la fatiga mental que trae consigo enfrentar una pandemia. Quiero que vean este mensaje.
Diferentes análisis han determinado que cuando existen periodos de confinamiento, se presentan fenómenos entre la población que pueden generar conductas de riesgo frente a la pandemia por COVID-19. A uno de estos comportamientos se le denomina fatiga de precaución y consiste en relajarse e ignorar las medidas de prevención. Evitar este fenómeno requiere la priorización de eventos que brinden sensación de fortaleza física y emocional, como por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarse bien, establecer metas alcanzables. También está la necesidad de dormir lo suficiente, la toma de buena cantidad de agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Es importante señalar que el fenómeno de fatiga de precaución se puede presentar mayormente en poblaciones jóvenes que pueden no sentirse particularmente en riesgo. Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social son: céntrese en el tiempo inmediato y en sus nuevas rutinas. Tome decisiones contemplando el impacto que puede tener para sí mismo como para los demás. Mide el riesgo y los beneficios de sus decisiones. Contemple el altruismo como uno de los valores de su vida para convertirlo en un hábito. Y si siente malestar emocional, puede comunicarse con la línea 192, opción 4. Bueno, ahí veíamos también esas importantes recomendaciones que nos caben a todos, porque esta pandemia, cuando se trata de afectaciones en términos de ansiedad y de salud mental, no discrimina en ningún sector de la población. Y como lo decía muy bien el video, también hemos visto casos de fatiga mental frente a este fenómeno en población joven. A eso le vamos a dedicar un espacio también en prevención y acción, porque queremos también que los expertos le hablen a las familias colombianas. Como el tiempo se nos acaba para el día de hoy, quiero dejarlos con un mensaje de autocuidado, de cómo seguimos insistiendo en nuestra cultura ciudadana, en las medidas que debemos observar, y mañana nos vemos nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, donde estaremos haciendo un balance también de muchos de los trabajos que se adelantan en distintas regiones de Colombia. Que Dios los bendiga. Gracias. En Colombia, más de 795,000 personas han dado negativo en las pruebas de COVID-19. Salir negativo en una prueba no significa que tienes un pasaporte para irte de fiesta, de paseo, visitar amigos o armar reuniones clandestinas en casa. Todos necesitamos mantener el autocuidado y tomar las medidas necesarias para evitar contagiarnos. Este virus es mortal y necesitamos entre todos detener su propagación. Solo así podremos ganarle la batalla a este enemigo invisible. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa: ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti. Porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.